En el video anterior se habló sobre los mitos griegos y el cómo Assassin's Creed los trataba, por lo que el día de hoy continuaremos con la temática de los mitos, pero ahora viéndolo desde un juego diferente, que por si fuese poco, retoma dos culturas antiguas. Pero primero, ¿qué es un mito? Un mito es un relato que suele ser ancestral y sagrado, los cuales explican los orígenes del mundo y la humanidad, por lo que no es cualquier historia fantástica, sino un pilar para la cultura, puesto que da un sentido a la existencia de las cosas, respondiendo a preguntas que se consideran universales, que, a su vez, conecta a las personas con lo divino y con su propia identidad. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos con... God of War, un juego originalmente de 2005 traído a nuestra realidad gracias a Santa Monica Studio. Lo mejor es que con esta saga lograron algo que probablemente no esperaban tener hoy en día. En esta ocasión me estaré centrando en dos personajes directamente inspirados por la antigua Grecia y también por los nórdicos antiguos. Estos personajes son Kratos y Atreus. Empecemos con Kratos. A este se nos introduce en un campo de batalla como un general espartano, el cual se encuentra luchando junto a sus hombres en contra de guerreros más fuertes que cualquiera de ellos, superándoles con facilidad. No obstante, antes de que le quiten la vida a Kratos, comienza a rogarle al dios de la guerra, Ares. Sus plegarias son escuchadas y el dios hace presencia ante Kratos, ofreciéndole darle el poder suficiente para derrotar a todos sus enemigos. Pero a cambio, el soldado espartano tiene que hacerle unos mandados y favores a este dios. Kratos accede con gusto, por lo que logra acabar con sus enemigos y vengar a sus aliados. Por desgracia, un fatídico día es enviado a un templo en honor a Hera para terminar con cualquier alma que se le pusiera enfrente. Lo que él no sabía es que su esposa e hija se encontraban entre la multitud, por lo que descubre sus cuerpos sin vida una vez y es demasiado tarde. Él, dentro de una ira ciega, terminó con la vida de su propia familia. Justo después, un oráculo llega al lugar, presenciando una gran masacre, y termina maldiciendo a Kratos, impregnando su piel con las cenizas de su esposa e hija y ganando el título de El Fantasma de Esparta. Recordado un poco sobre lo que es un mito, me atrevo a decir que este es el origen de Kratos, pero de un Kratos contemporáneo. Esto debido a que no importa cuánto uno se ponga a investigar sobre mitos antiguos, porque es muy probable que se encuentre con dos paredes. La primera pared es que es un poquito ambiguo y desordenado, y la segunda, hasta ahora no hay un mito que explique el origen de Kratos con claridad. Entonces, ¿siquiera existe Kratos en la mitología griega? Pues sí, aunque solo es mencionado y representado en relatos mitológicos de otros personajes, siendo, creo yo, el más significativo el de Prometeo, un titán castigado por ser empático con la humanidad. En el mito de Prometeo encadenado, desde la primera escena, Kratos aparece junto a Bia, su hermana, y Hefesto, el herrero de los dioses. Zeus les ha encomendado la tarea de encadenar a Prometeo debido a que comparte las llamas del Olimpo con la humanidad, algo que no le hizo mucha gracia a Zeus. Aquí la función de Kratos es la de llevar a cabo la voluntad del dios Zeus, sin cuestionamientos. Mientras Hefesto se muestra inseguro de castigar a un titán que antes fue un aliado, Kratos insiste en que la voluntad del dios debe cumplirse, recordándole que la desobediencia al mandato de Zeus sería más riesgoso que ser piadoso. En contraste con God of War 2, es completamente lo contrario. El fantasma de Esparta se encuentra a Prometeo encadenado a un pilar por el mismísimo Zeus. Su crimen fue el mismo, de compartir el fuego del Olimpo con la humanidad. Prometeo le ruega al espartano por su ayuda. A cambio, este le otorgaría su vitalidad, la vitalidad de un titán, por lo que Kratos accede y lo libera. Entonces, ¿qué es Kratos? ¿Es siquiera un dios? Pues sí, es un dios en la mitología antigua, pero
a lo que logro observar no es un mito cualquiera. Verán, el dios no tiene un relato propio en el que lo pinten como una figura heroica. Se sabe que es la personificación de la fuerza de Zeus, pero esto es muy intrigante. De aquí podríamos hacer varias lecturas, pero mi preferida es la de una representación de una fe ciega. Esto lo podemos confirmar sobre todo si revisamos la etimología de su nombre. Kratos. Esta palabra significa directamente poder, fuerza, dominio e incluso estado o imperio. Esto hace que su nombre defina su propósito, por lo que no necesita de manera estricta una historia que explique su origen. Kratos es el pueblo, el ejército y el músculo de un estado. Mientras tanto, Zeus es el verdadero estado, el que impone las leyes, el que está al mando. Esto es totalmente lo contrario a la imagen que Santa Mónica forja con este personaje en específico, y es hasta poético. Quiero decir, pasa de ser aquel que se asegura de que la ley sea cumplida a ser una especie de justiciero. Sí, es usado por todos los dioses, termina con algunos personajes que eran inocentes, pero hey, devuelve la esperanza a la humanidad después de terminar con todo el panteón del Olimpo. Pero bueno, a pesar de que el fantasma de Esparta se sacrifica, este no fue su final. Kratos despierta tiempo después preguntándose cómo seguía vivo y si es que los dioses del Olimpo lo han maldecido con la vida eterna de alguna manera. Sin opciones, se dedica a vagar sin rumbo por el mundo. Incluso pasa 2 veces por Egipto y descubre que ahora es muy popular, pues el mito del fantasma de Esparta se ha esparcido por todo el mundo. Después de muchos años de vagar sin rumbo, llega hasta el reino de Midgard. Aquí vuelve a enamorarse de una mujer llamada Lofe y juntos tienen un hijo llamado Atreus. Desafortunadamente, y como Kratos no puede ser feliz, su esposa fallece años después de haber tenido a Atreus. Pero, como última voluntad, Lofe le pide a su familia que sus restos hechos cenizas sean esparcidos desde el punto más alto de Midgard. De esta manera, padre e hijo se embarcan en un viaje, fortaleciendo sus lazos y procurando no desatar más catástrofes sobre el... De manera muy resumida, mientras padre e hijo buscan cumplir con la última voluntad de su matriarca, se encuentran con muchos personajes y entre todos ellos son Baldur, hijo de Freya y Odín, y con los hermanos Magni y Modi, hijos de Thor. De manera precisa, estos 3 buscan pelear contra el antiguo dios de la guerra por 2 motivos. Baldur lo busca ya que tiene órdenes de Odín de encontrar a Lofe, y después se obsesiona con Kratos, pues se da él mismo la esperanza de que le ponga fin a su maldición de la inmortalidad que Freya le otorgó para protegerlo. Mientras tanto, los hijos de Thor le buscan gracias a que Odín los manda a detener y capturar al dios de la guerra, y de paso para que su padre les dé una estrellita de buenos hijos. Como pudieron ver con anterioridad, a estos 3 personajes los mandan a dormir de manera permanente. Y después de ello, Kratos y Atreus llegan a la cima de la montaña más alta y, en la misma, descubren que Laufey no era una simple humana. Ella era una Jotun, una raza de gigantes los cuales han sido esclavizados y oprimidos por Odín. Junto a eso, descubren que al muchacho, Atreus, los Jotun lo conocen bajo el nombre de Loki. Hagan de cuenta que la mitología nórdica no fue hecha de la noche a la mañana. Además, fue elaborada por múltiples autores y principalmente se desarrollan en poemas y años distintos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la mitología fue construida sin que los autores se consultaran los unos a los otros en tiempo real, por lo que al final me terminé confundiendo. De hecho, las Edas prosaicas son de otro poeta, el cual elabora una compilación de estos mismos poemas y de paso añade las suyas. Así que es posible que se me haya pasado una que otra cosa. Y digo esto ahora porque fue en God of War Ragnarok donde se me cruzaron las neuronas por estar contrastando los elementos del juego con los mitos antiguos mientras leía sobre los mismos. Cerrando ese paréntesis, en Ragnarok se inicia después de 3 años de la muerte de Baldur, en medio de un invierno que no parece tener fin, llamado Fimbulvetr.
que se traduce en algo así como invierno eterno. En este fenómeno, Kratos y Atreus se han esforzado bastante para sobrevivir al invierno apocalíptico junto a un lobo llamado Fenrir, con el cual el muchacho se ha encariñado demasiado. Desafortunadamente, el lobo está débil y enfermo, por lo que termina falleciendo. Eventualmente, Odín junto a Thor llegan con nuestros protagonistas para negociar una alianza con el objetivo de que Atreus le ayude a descubrir el cómo evitar una profecía llamada Ragnarok, un evento el cual al dios Odín le aterra. De primeras, el Ragnarok. Este es más que nada una profecía en la cual se cuenta el final de la vida, específicamente de Odín. Básicamente, moriría en combate al enfrentarse a bestias como el gran lobo Fenrir y la serpiente del mundo Jormungandr, además de enfrentarse al padre de ambos, el cual es el mismísimo Loki. Pero Odín no sería el único que se iría de este mundo. Junto a él serían Thor y Loki, así como en el juego que sobreviven varios personajes en la mitología nórdica antigua, sobreviven Baldur, Modi y Magni. Bastante obvio la diferencia entre el mito antiguo y el videojuego. Ahora, hablando de Loki, este es bastante curioso. En la mitología antigua, este es a lo que llamaríamos hoy en día una especie de antihéroe. Causa desastres por diversión y antes de que el daño sea irreversible, ayuda a resolver su propio desastre, por lo que su relación con otros dioses es ambigua. Podría decir que es el caos necesario para que el resto de los dioses nórdicos actúen, ya que es incluso buen amigo de Thor. En contraste con el juego, es similar, pero con detalles. Atreus es un personaje amable y sensible con todo y con todos gracias a Laufey. No tendrá por hijos al lobo o a la serpiente, pero las mismas bestias aprecian mucho al muchacho. En donde hay una coincidencia bastante notable es en sus interacciones con Odín. Pues sí, sigue buscando pistas e indicios de la profecía del Ragnarok junto a su padre y otros dioses para terminar con Odín, pero él solo busca frenarlo. Debido a su personalidad, busca una manera en la que Odín pueda seguir viviendo, pues él se niega de manera rotunda el seguir asesinando a otros dioses. Sobre todo porque su padre, Kratos, se lo pide, se lo ruega y se lo enseña. Entonces, regresando a ser un poquito más técnicos, ¿qué es lo que hace Santa Mónica con God of War y los mitos antiguos? Simple, retoma todo lo ambiguo de ambas culturas, pero la transforma y la resignifica. Atreus es hijo de Kratos y Laufey, que hereda ese destino contradictorio de aliado y destructor. Toma el papel de Loki mitológico, pero lo resignifica al colocarlo en el centro de una historia de crecimiento personal, que incluye conflicto con su padre y los enfrenta contra la profecía del Ragnarok. Lo mismo con el personaje de Kratos. El relato limitado de la mitología griega les dio una ventana para transformarlo. De ser una figura alegórica, expanden su imagen, resignifican y actualizan su relato, incluso convirtiéndose en un mito moderno en sí mismo y quizás el mito definitivo para las generaciones futuras, o de plano la nuestra. Esperamos que el día de hoy, así como nosotros, se lleven algo nuevo y recuerden, los videojuegos son más que un simple juego.